Simple Present. En este video voy a explicar la conjugación de los verbos en presente simple, pero solamente para oraciones positivas. Más adelante veremos oraciones negativas y preguntas. Bien, la conjugación de Simple Present del presente simple en inglés tiene una regla que se le llama 3 de 3, porque se deben de cumplir tres condiciones y hay tres formas de conjugar. Las primeras son las condiciones y las segundas son las conjugaciones. Este número, 3 de 3, se refiere a la regla de conjugación para el presente simple. El primer 3 es para las tres condiciones de conjugación que se deben de cumplir simultáneamente para poder conjugar un verbo en inglés. Si una de las tres condiciones no se cumple, entonces el verbo se escribe sin modificaciones, no se conjuga. El segundo 3 es para determinar la conjugación del verbo. Y en oraciones positivas, este es el orden. Primero es el noun, es decir, el sustantivo de la oración, el sujeto de quien estamos hablando, el verbo, y se considera esta regla 3 de 3. Y por último, el object, que es el predicado. Muy bien. Estas tres condiciones son las que debemos de checar antes de realizar una conjugación. Tense se refiere al tiempo. La oración debe estar en presente simple. Y pues aquí estamos hablando del presente simple. ¿Qué quiere decir esto? Que esto no aplica para el pasado, ni para el futuro, ni para el presente perfecto, solamente para el presente simple, solamente y exclusivamente para el presente simple. Bueno, entonces esta sí se va a cumplir porque estamos solamente en este tiempo. Noun, el sujeto. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de tercera persona, de he, de she, de it, de name, siempre y cuando sea singular, es decir, cuando hablemos de una sola persona. ¿Quién es tercera persona? Podemos identificar las terceras personas cuando nos estamos refiriendo a alguien que no está dentro de la conversación. Primera persona es yo. Siempre que yo hablo de yo o de mí, estoy refiriéndome en primera persona. Incluso podemos checar eso en algunos juegos que se llaman FPS o FPS en inglés, porque esa FPS significa First Person Shooter. Shooter, que es de disparar, o gatillero, y First Person hace referencia a primera persona. En esos juegos, los FPS, los First Person Shooter, nosotros vemos lo que están viendo los ojos del personaje que se encuentra jugando. ¿Sí? Es como si nosotros nos encontráramos dentro de su cabeza viendo. Y existen otros juegos que se llaman third person, tercera persona, que estamos viendo desde atrás de él. Vemos su espalda y vemos él cómo va caminando. O sea, lo estamos viendo un poquito retirado y vemos su cuerpo completo. No estamos viendo a través de sus ojos. Entonces, tercera persona, podemos identificarlo fácilmente así. Cuando es alguien que no está en la conversación, cuando decimos, fíjate que él, fíjate que ella, esa es tercera persona. Y funciona para los pronombres he, she, it, cuando mencionamos un nombre, siempre y cuando sea singular. Porque podemos mencionar fíjate que él y ella, entonces ahí ya no se cumple porque estamos hablando de dos personas, estamos hablando en plural. Entonces, para que se cumpla la segunda condición, debemos de estar hablando en tercera persona singular. Y por último, debemos de estar haciendo una oración positiva. Entonces, este también, para este caso, sí se cumple. Solamente debemos de identificar el sujeto. Ahora, este es el primer 3, el de aquí. El segundo 3 se refiere a la conjugación, que es esta tablita. Ok, si se cumplen estas tres condiciones, me paso al siguiente 3, que es esto, y voy a comenzar por aquí. Si el verbo termina en X, S, SH, CH o Z, entonces le vamos a agregar ES al final del verbo. Es decir, si se cumplen estas tres condiciones, entonces me paso para acá y mi verbo es fix, termina en X. Entonces al final de fix le voy a agregar ES, me queda fixes. Se cumplen estas tres condiciones, mi verbo es guess, termina en S, la terminación es S, le agrego ES
This is guesses. Así lo mismo para fish, fishes, reach, reaches, go, goes, bus, buses. Ahora, si mi verbo no termina en ninguna de estas letras, me voy a pasar al número 2. Y en el número 2 dice que en la terminación debe de haber, la última letra es una Y y antes de la Y una consonante. ¿Cuáles son las consonantes? Las letras que no son vocales, es decir, B, C, D, F, G, etc. Muy bien, entonces ¿qué voy a hacer? Voy a tomar la Y y se la voy a quitar para sustituir por IES. Entonces, si mi verbo es fly y se cumplen estas tres condiciones, entonces me doy cuenta que fly termina en Y, antes de la Y hay una L, ¿sí? Se cumple la consonante, entonces voy a quitarle la Y y le pongo IES, flies. Cry, termina en Y, aquí está, y antes de la Y hay una R, una consonante. Entonces le quito la Y y le pongo IES, cries. Lo mismo para try, voy a tener tries. Ahora, si mi verbo tampoco termina de esta forma, ya me pasé del 1 al 2, voy a terminar en el 3. Y si ya llegué hasta aquí, entonces solamente le voy a agregar una S. Run, runs. Play, plays. Talk, talks. Write, writes. Y debemos de considerar las excepciones, es decir, cuando esto no aplica, aunque se cumplan estas tres, cuando no aplica esto. No aplica con el verbo have. Si yo tengo que conjugar el verbo have en presente simple y se cumplen estas tres, entonces directamente voy a conjugarlo como has, ¿sí? Entonces es has. Se brinca estas tres, por eso está en las excepciones. Y también todas las excepciones son los verbos modales. Esto solamente aplica para verbos regulares e irregulares. Muy bien, los verbos modales son verbos especiales, pero eso no lo vamos a ver, solamente quiero mencionarlo. En la lista de verbos que ustedes tienen, van a buscar los verbos regulares e irregulares, y eso es donde sí aplica. Ahora, vamos a hacer estos ejercicios. Yo voy a explicar unos cuantos y los demás los harán ustedes de tarea. Muy bien, para este caso, Sofía. Recordemos que todos estos ejercicios son para oraciones positivas y en el presente simple. Entonces solamente vamos a identificar el sujeto de la oración. El número 2 dice Sofía. Sofía es she, es un nombre y estamos mencionando solamente a una persona. Entonces, sí se cumplen las tres primeras condiciones. Y el verbo que vamos a conjugar es try. Y try termina en Y y antes de la Y hay una consonante. Quiere decir que vamos a quitar la Y y ponemos IES. Tenemos tries. Sofía tries a new outfit. Sofía se prueba un nuevo guardarropa. La siguiente. Carlos and you. Ahora estamos hablando de Carlos. Estamos hablando de you. Estamos hablando de dos personas. Entonces ya sé que si hablamos de dos personas o más, entonces no se cumple la segunda condición. Para que podamos hacer la conjugación del verbo, se deben de cumplir las tres al mismo tiempo. En este caso no se cumplió la número 2. Por lo tanto, como no se cumple, entonces no hago la conjugación. El verbo se queda igual. Buy. Carlos and you buy tacos at the cafeteria. Carlos y tú compran tacos en la cafetería. Número 6. David tell. Entonces, ¿se cumplirá? Claro que sí. Estamos hablando de David, de una sola persona. Nuestro verbo es tell. Tell, vamos a ver. La número 1 dice que si termina en X, S, SH, CH, o Z, le vamos a agregar ES. Tell no termina así. Si termina en una Y y antes de la Y hay una consonante, le agregamos IES y quitamos la Y. Entonces no es el caso. Entonces llegamos al número 3 y dice que solamente le agregamos una S. Y dice, David tells Daniel to study with him. David le dice a Daniel que estudie con él. Bueno, entonces estos tres ejemplos son los que yo les voy a explicar y ustedes van a hacer lo demás. Recuerden que
Las tareas hay que subirlas al Classroom. Tomen una foto que esté bien clara. Yo expliqué 3 ejemplos y ustedes se van a encargar de resolver las 10 oraciones restantes. Muy bien, cualquier pregunta, chicos, está el Classroom. Hasta luego.